para hacer un trabajo precioso sobre una poeta polaca, Wisława, que nos va a introducir en su vida y en su poesía. Y yo se lo agradezco porque es una poeta que yo descubrí, y así también de casualidad, cuando la dieron el Nobel, y un día hablando con la dirección de María Luisa, que estuvo aquí, y yo conocí a Flores, estuvimos hablando, y nada, coincidimos con esta poeta tan peculiar y tan especial. Y nada, dicho y hecho, se puso a trabajar, y yo estoy un poco pues, admirado por el trabajo que ha hecho. Espero que os guste, seguro. Y bueno, Flora es una profesora catedrática de lengua española y literatura, y bueno, pues tiene un bagaje también de hacer proyectos de este tipo, da conferencias, tienen un programa en Torrelodones, ¿no? La zona de Guadarrama es donde estáis, ¿no? Sí. Ubicados. Se llama Grupo Guadarrama. Grupo Guadarrama, ¿no? Que hacen investigación sobre literatura, y de ahí salen muchos proyectos. Ella ha montado varias conferencias, sobre todo focalizadas en mujeres, una de ellas Sor Juan de la Cruz y Virginia Woolf y demás. Nada más, vamos a esperar que ya empecemos con ello, que nos introduzca en el mundo de Wisława, y luego al final pues ya cada uno pues, que saque su propia impresión de esta mujer, que a mí me deslumbra constantemente cada vez que pues, se ha hecho una selección preciosa. Así que bueno, vamos a empezar y esperamos que disfrutéis y que os guste. ¿Quieres decir algo, Flor, o no? Nada, que muchísimas gracias por estar aquí contra los elementos. Menos mal que hoy los elementos nos han dado un respiro, porque no estaba claro. Y nada, pues que lo disfrutéis, y que si luego queréis hacerme cualquier pregunta, porque he recortado, porque al final te metes en el mundo de un personaje así, te pones a estudiar su vida, a su obra, y pues tienes que seleccionar, ¿no? Pero bueno, si alguien quiere luego hacer alguna preguntilla, pues nada, estamos abiertos. Para los que no lo conocéis, nos tomamos aquí un vinito y tal, y en ese momento de relax, pues, donde podemos un poco interrelacionarnos y hablar y charlar un ratito, ¿vale? Pues nada, vamos a por ello. Esteban, si ves a alguien que tiene o algo, pues... Vale. Pero vamos, yo creo que no. ¿Esto está conectado? Sí. ¿Está conectado? Sí. Vale. Ahora te digo. Vale. Espérate. ¿Vamos a hacer una prueba? No, está conectado. A ver, sí, ahora. ¿Estaba muy fuerte o está bien? Se oye bien, ¿no? Sí. Vale, bueno, de vez en cuando tendré que igual beber algo de agua porque voy a tener que hablar y leer mucho, y no sé, espero que no me dé la tos. Pero bueno, si me da, me disculpáis. En este preciso instante acabo de destruir ese enigmático silencio del que nos habla Wisława, que por cierto he intentado averiguar cómo se pronuncia el nombre en polaco y es Wisława, pero yo voy a decir Wisława porque me va a costar mucho decir su nombre, o sea, con sonido polaco, ¿no? Bueno, pues espero que esta ruptura del silencio sea para algo bueno, para algo enriquecedor, ¿no? Para hablar de poesía, para conocer un poco a esta poeta, a Wisława Szymborska. Así que nada, bienvenidos, bienvenidas a esta velada literaria de hoy, y muchísimas gracias a José Manuel, que como siempre nos brinda este espacio íntimo para la expresión de las artes y la música y la literatura.
Bueno, cuando en 1996 se falló el Premio Nobel de Literatura y recayó sobre una poeta de nombre impronunciable, muchos nos quedamos un poco perplejos, ¿no? ¿Pero quién es esta mujer? ¿Qué ha escrito? ¿Es tan buena como para el Nobel, no? Hasta ese momento, fijaos, hasta ese momento solamente una editorial pequeñita de la editorial La Palma, de Las Palmas, no, de La Palma, de Gran Canaria, había editado en España un libro de Zimborska, que era la primera antología sobre ella, que se llamaba Un amor feliz, pero vamos, en el año 84. Y ya hasta después del Nobel no se empezó a publicar en España la obra poética y la prosa, que es muy interesante, y también voy a hablar un poquito de la prosa de Wisława. Bueno, después de dar un poco de vueltas a ver cómo abordar, porque, claro, solamente recitado, yo quería hablar un poco de la vida de Wisława, de las circunstancias que ella vivió, y ir entreverando los poemas con información sobre ella, sobre su vida, y que no se haga tampoco demasiado pesado. No quiero tampoco contar demasiados datos, pero bueno, algo contaré los que creo que son importantes, ¿no? Bueno, quiero leeros para empezar un poema que me gusta mucho, que define muy bien a Wisława, que se llama Una del montón, de su libro Instante, editado en 2002, que es uno de los poemas más emblemáticos de ella, porque reflexiona sobre la identidad y el azar de la existencia, ¿no? Ella se presenta como alguien común, fruto de una casualidad biológica, pero a la vez celebra la singularidad de ser ella misma frente a todas las otras posibilidades que la naturaleza podía haber elegido, ¿no? Y voy a leerlo, Una del montón. Soy la que soy, casualidad inconcebible como cualquier casualidad. Está claro que otros antepasados podrían haber sido los míos, y entonces yo habría abandonado otro nido o habría salido a rastras cubierta de escamas de debajo de algún árbol. En el guardarropa de la naturaleza hay muchos trajes de araña, de gaviota, de ratón de campo. Cada uno queda bien, como hecho a medida, y se lleva obedientemente hasta que se cae a trozos. Yo tampoco he elegido, pero no me quejo. Pude haber sido alguien mucho menos individual. Alguien de un banco de peces, de un hormiguero, de un enjambre zumbante, partícula del paisaje sacudida por el viento. Alguien mucho menos feliz, criado para un abrigo de piel, para una mesa navideña, algo que se mueve bajo el cristal de un microscopio, árbol apresado en la tierra al que se aproxima un incendio, brizna de hierba arrollada por el correr de incomprensibles sucesos, un tipo con mala estrella, buena para otros. ¿Y si hubiera despertado miedo en la gente? ¿O solo asco? ¿O solo compasión? ¿Y si hubiera nacido en la tribu no debida? ¿Y si hubieran cerrado ante mí los caminos? El destino, hasta ahora, ha sido benévolo conmigo. Pudo no haberme sido dado recordar buenos momentos. Pudo habérseme privado de la tendencia a comparar. Pude haber sido yo misma, pero sin asombro, lo que habría significado ser alguien completamente diferente. María Wisława Anna Szymborska nació en 1923 en Kornik, cerca de la ciudad de Poznań, centro-oeste de Polonia. Su padre era administrador de una hacienda del diplomático Władysław Zamoyski en Zakopane
Y cuando este hombre murió, la familia se trasladó primero a Torun y más tarde a Cracovia, donde la poeta viviría toda su vida. El matrimonio entre sus padres, Vicenti Szymborski, de 47 años, y Ana María Rotermund, de 28, no debió de ser un matrimonio por amor, sino más bien un acuerdo que resultaba cómodo para ambos. Curiosamente, muchos años más tarde, Wisława escribiría estos versos del poema Amor feliz. ¿Un amor feliz es acaso normal? ¿Es serio? ¿Es útil? ¿Qué saca el mundo de dos personas que no ven el mundo? Encumbrados hacia sí, sin mérito alguno, quienes quiera que sean entre 1 millón, pero convencidos de que así tenía que pasar. ¿Como premio de qué? De nada. La luz llega desde ninguna parte. ¿Por qué cae precisamente sobre ellos y no cae sobre otros? ¿Ofende eso a la justicia? Sí. ¿Viola principios cuidadosamente recopilados, derriba de su cima la moral? Los viola y la derriba. Mirad a esos dos felices. Si al menos disimularan un poco, si fingieran aflicción y animaran así a los amigos. Escuchad cómo ríen. Es insultante. ¿Qué lenguaje utilizan? Aparentemente incomprensible. Y esas ceremonias suyas, esas celebraciones, sus rebuscadas obligaciones para consigo, parece una conspiración a espaldas de la humanidad. Resulta incluso difícil prever a dónde llegarían las cosas si pudiera cundir su ejemplo. ¿A qué podrían aspirar las religiones, los poemas? ¿Qué se recordaría? ¿Qué se abandonaría? ¿Quién querría permanecer en el círculo? ¿Un amor feliz es necesario? El tacto y el sentido común nos obligan a callar al respecto, como si de un escándalo en las altas esferas de la vida se tratara. Espléndidos bebés nacen sin su ayuda. Nunca jamás lograría poblar la tierra. De hecho, no es algo muy frecuente. Que la gente que no conoce un amor feliz afirme que no existe un amor feliz en ningún sitio. Con esa creencia les será más llevadero vivir y también morir. Aquí tenéis una imagen de Wisława y su hermana mayor, Nawoya. Me gusta mucho, la he querido poner aquí al final de esta diapo. Bueno, Wisława desde muy pequeña tuvo una relación muy especial con su padre, que siempre tenía tiempo para ella, le leía cuentos, la llevaba de paseo, contestaba sus preguntas. Ella decía que por su madre profesaba un amor normal, pero el que profesaba por su padre rozaba casi la obsesión. Decía, era con mi padre con quien yo conversaba. Con mamá íbamos creciendo, llevábamos limpios el cuello y los calcetines. Mamá no era pintoresca, era valiente y fue zarandeada por una vida que acabó poniéndoselo muy difícil, especialmente durante la guerra. En 1935 ingresó en el Colegio de las Ursulinas para hijas de buenas familias, pero las cosas se complicaron para la familia porque primero murió el padre en 1936 con 66 años y después la guerra. El colegio tuvo que cerrar, aunque se organizaron clases clandestinas y el estatus de la familia empeoró significativamente. La madre, viuda, tenía que sacar a sus hijas adelante y bueno, ganaba algún dinero vendiendo pasteles que ella misma hacía y objetos de casa como cuadros y kilims. En relación con la figura de esta madre, a quien Wisława consideraba valiente y luchadora, quiero leeros un poema que a mí me gusta mucho, que en parte podríamos interpretar como un homenaje
al coraje de esa madre, pero sobre todo a su humanidad. Es el poema que se llama La mujer de Lot. Un poema que tiene como punto de partida el mito bíblico, el episodio de la esposa de Lot, que al huir de Sodoma desobedece la orden de los ángeles, mira hacia atrás, mira hacia la ciudad y ya sabéis, y se convierte en sal. Sin embargo, Szymborska no se interesa tanto por el tema de la moral bíblica, el tema de la desobediencia, del castigo, sino por la humanidad del gesto de mirar atrás. ¿Y qué implica mirar atrás cuando todo se derrumba? ¿Es un error o es una forma de amor? La mujer de Lot. Tal vez miré atrás por curiosidad, pero además de la curiosidad pude tener otras razones. Miré hacia atrás porque eché de menos la escudilla de plata. Miré hacia atrás porque por distracción, mientras me ataba la sandalia, para no mirar más la nuca justa de mi marido Lot, por la seguridad repentina de que si yo muriera, él ni se detendría, por la desobediencia natural de los humildes, harta de escuchar cómo nos perseguían, alertada por el silencio, pensando que Dios cambiaría de idea. Nuestras 2 hijas se perdían ya tras la colina. Sentí la vejez en mí, el alejamiento, lo inútil de viajar. Sueño. Miré hacia atrás mientras ponía mi atillo en el suelo. Miré hacia atrás, atemorizada por el siguiente paso. En mi camino aparecieron serpientes, arañas, ratones de campo y polluelos de buitre. Ni buenos ni malos. Simplemente lo vivo, todo, saltaba y se arrastraba en un pánico colectivo. Miré hacia atrás por soledad, por la vergüenza de huir a escondidas, por las ganas de gritar, de regresar, porque justo entonces arreció el viento, desató mi pelo y me levantó el vestido. Sentí que me veían desde los muros de Sodoma y se morían de risa una y otra vez. Miré hacia atrás por la rabia, para gozar plenamente de su ruina. Miré hacia atrás por todas las razones mencionadas. Miré hacia atrás sin querer. Fue solo que una roca giró gruñendo bajo mis pies, que una grieta de pronto me cortó el paso. En la orilla, un hámster se alzaba sobre sus 2 patitas. Y entonces, ambos miramos hacia atrás. No, yo seguía corriendo, me arrastraba y volaba, hasta que la oscuridad cayó del cielo, y con ella grava ardiendo y aves muertas. Por falta de aliento, varias veces giré sobre mí misma. Si alguien me hubiera visto, pensaría que bailaba. Es posible que haya tenido los ojos abiertos, que haya caído mirando hacia la ciudad. Szymborska, que suele cuestionar las narrativas heroicas, aquí nos invita a pensar: ¿quién decide qué es avanzar? ¿Qué se pierde cuando se exige no mirar atrás? Y aunque parte de un mito antiguo, este poema resuena con situaciones modernas: exilios, migraciones forzadas, guerras. La Polonia de la infancia de Szymborska fue una Sodoma real, con ciudades destruidas, familias rotas, huida, miedo, pérdidas. La mujer de Lot mira hacia atrás a una ciudad en llamas. La madre de Szymborska vivió literalmente este paisaje. Así que la conexión emocional es evidente, ¿no? Ambas mujeres se enfrentan a un mundo que arde y aún así tienen que seguir caminando. Bueno, a Wisława le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, como he dicho, pero en un lugar especialmente complicado: Cracovia.
Desde los 16 años veía desde su ventana filas de carros que transportaban soldados heridos cubiertos con vendajes ensangrentados. A pesar de vivir en una zona donde los judíos sufrieron el apartheid, ella mantuvo pocos contactos con los judíos durante la ocupación, porque vivía en la zona aria. Pero hay una frase de ella que dice: los recuerdo limpiando las calles de nieve con la estrella de David en las mangas. No le gustaba hablar de la guerra y decía que en la poesía resulta difícil mantener las proporciones justas y que por eso la mayoría de sus poemas de esa época acabaron en la papelera. Sin embargo, la experiencia de la guerra aparece más tarde en sus poemas y en numerosas ocasiones. Uno de estos poemas que voy a leer es Fin y Principio y podría servirnos para hablar de lo que ocurre después de cualquier guerra. Después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo. Alguien debe echar los escombros a la cuneta para que puedan pasar los carros llenos de cadáveres. Alguien debe meterse entre el barro, las cenizas, los muelles de los sofás, las astillas de cristal y los trapos sangrientos. Alguien tiene que arrastrar una viga para apuntalar un muro. Alguien poner un vidrio en la ventana y la puerta en sus goznes. Eso de fotogénico tiene poco y requiere años. Todas las cámaras se han ido ya a otra guerra. Hay que levantar puentes y estaciones de nuevo. Las mangas quedarán hechas jirones de tanto remangarse. Alguien con la escoba en las manos recordará todavía cómo era aquello. Alguien escuchará asintiendo con la cabeza en su sitio, pero a su alrededor empezará ya a ver algunos a quienes les aburra. Todavía habrá quien a veces encuentre entre hierbajos argumentos mordidos por la herrumbre y los lleve al montón de la basura. Aquellos que sabían de que iba aquí la cosa tendrán que ceder su sitio a los que saben poco y menos que poco, e incluso prácticamente nada. En la hierba que cubra causas y consecuencias, seguro que habrá alguien tumbado, con una espiga entre los dientes, mirando las nubes. La guerra, por supuesto, recrudeció la crisis religiosa que había empezado a padecer ya antes. Si había un Dios, ¿cómo podía permitir tanto sufrimiento? Sobre su falta de religiosidad, extraña en una polaca, afirmaba que nada tenía que ver con su acercamiento al comunismo ni al enterarse de que el párroco se acostaba con su ama de llaves. Y decía: las fuentes de mis dudas tenían fundamentos racionales. Bueno, Cracovia fue liberada en la segunda quincena de enero de 1945 y días después se celebró una matinal dedicada a la poesía. Se leyeron poemas de los grandes poetas polacos y todo ello era observado de lejos por la joven Wisława. Y bueno, en la posguerra ella empezó a introducirse en los círculos literarios de Cracovia. El primero gravitaba en torno al diario Dziennik Polski, el diario de Polonia, y su suplemento semanal Wałka, Lucha, cuyo redactor, Adam Lodek, un comunista joven y entusiasta, se convertiría con el tiempo en su marido. En ese primer círculo literario, Wisława empezó a pensar en dedicarse en serio a la poesía. En marzo de 1945 debuta en Wałka con el poema Busco la palabra. Wisława dijo años después: si aquel primer intento mío hubiera fracasado, jamás habría vuelto a intentarlo.
Bueno, Walka finalmente cerró y se abrió el Faro de Cracovia, donde encontró trabajo como secretaria de redacción y empezó a publicar ya poemas y reseñas teatrales. Dejó los estudios que había iniciado en la Universidad Jagiellonski, que era un curso de filología polaca y 2 de sociología, para ponerse a trabajar, y en abril de 1948 contrajo matrimonio con Adam Blodek, poeta, traductor, crítico literario relacionado con los movimientos clandestinos durante la guerra. Wisława dejó la casa familiar y se mudó a la habitación de Blodek en un ático interior de la calle Krupnica 22, que era conocida como la Casa de los Escritores. Un lugar muy frecuentado por todo tipo de escritores de la época, gente joven que empezaba a escribir y a publicar, y que era como un lugar así un poco emblemático, pero que ella, años más tarde, describiría como un lugar sucio, frío, desapacible, y donde ella lo pasó francamente mal. Ahí tenéis una foto, porque eran muy amigos de las parodias y de las bromas. Entonces aquí hicieron una foto de la boda, como veis así en plan paródico, ella y Blodek. Bueno, el 1952 es un año muy importante por varios motivos. Se publica su libro Por eso vivimos, que tuvo 1100 y pico ejemplares. Es admitida en la Unión de Escritores Polacos, en la ZLP, y tal vez lo más importante es que nace en Cracovia una nueva revista, Życie Literackie, Vida Literaria, de la que un año después, en 1953, Wisława se convierte en la jefa de la sección de poesía, cargo en el que permanecerá hasta 1966. Su debut literario llegó con el apogeo del estalinismo, y aunque ella renegó mucho tiempo de los poemas soviéticos escritos en esa época, luego los utilizó como materia prima para otros poemas nuevos y más elaborados. Escribió poemas sobre los héroes de Stalingrado y también sobre otras guerras como la de Vietnam o Corea. Ella ella con los años sí se burlaba realmente de lo que ocurrió con la muerte de Stalin, y es que solamente durante un tiempo solo se podían escribir poemas a Stalin, ¿no? Y entonces ella obedientemente los escribía, y luego con los años se lamentaba y se arrepentía de esto, ¿no? Bueno, pues efectivamente los poemas de esa época no son los mejores de ella, pero bueno, es cierto que los utilizó para luego otros posteriores. Voy a leeros no el poema completo, porque es demasiado largo y es duro además, un poema que se llama El odio, que está, por supuesto, está inspirado en las guerras, incluido en su obra Fin y Principio. Mirad en qué buena forma sigue estando, qué bien se conserva en nuestro siglo el odio. Con qué ligereza salta los grandes obstáculos, qué fácil para él lanzarse, atrapar. No es como otros sentimientos, es al mismo tiempo más viejo y más joven. Él mismo crea las causas que lo despiertan a la vida. Si duerme, no es nunca un sueño eterno. El insomnio no le quita fuerzas, se las da. No nos engañemos, sabe crear belleza, espléndidas llamaradas en la negrura de la noche, estupendos estallidos en el amanecer rosado. Difícil negarle solemnidad a las ruinas y cierto humor vulgar a la columna vigorosamente erecta entre ellas. Es un maestro del contraste entre el estruendo y el silencio, entre la sangre roja y la blancura de la nieve. Y ante todo, jamás le aburre el motivo del torturador impecable y su víctima manchada. En todo momento, listo para nuevas tareas. Si tiene que esperar, espera. Dicen que es ciego. ¿Ciego? Tiene el ojo certero del francotirador.
y es el único que mira hacia el futuro con confianza. En 1954 se divorció de Wodek, quedaron como amigos y fueron amigos toda la vida. Ese año fue galardonada con el Premio Literario de Cracovia. Algunos críticos opinaron que desde el punto de vista formal Wisława destacaba por encima de la terrible mediocridad. Y en 1957 hay que mencionar 3 sucesos importantes. Viaja por primera vez a Occidente, a París, con una beca, y publica Llamando al Yeti, con una tirada de 1135 ejemplares. El tercer hecho importante es que abandona las filas del Partido Comunista. A partir de esa fecha y durante toda su vida puso en cuestión su compromiso con el comunismo. Era una especie de espina clavada dentro que ella tenía que explicarse a sí misma y al mundo. Y ya mayor, en el año 91, le dijo a un amigo: pertenecí a una generación que creía, yo creía, y cuando dejé de creer, dejé de escribir poemas de esa clase. A finales de los 90, al hablar de su distanciamiento ideológico, insistió en que aquellos años no fueron totalmente perdidos. Me dieron una resistencia ante cualquier tipo de doctrina que exime al hombre de la obligación de pensar por sí mismo. El libro de Llamando al Yeti marca un giro decisivo en la obra de Wisława. Abandona esa poesía de tono socialista, realista de los primeros libros y comienza a desarrollar una voz, esa voz que luego la va a caracterizar, esa voz irónica, reflexiva y filosófica sobre la condición humana, que va a seguir hasta el final, ¿no? en esa misma línea, pero comienza en este libro. Aparece ya la exploración de lo cotidiano como materia poética y el humor y la ironía que se convierten en herramientas para cuestionar certezas y explorar lo absurdo de la existencia. Los poemas empiezan ya a plantear preguntas sobre la historia, la memoria, la religión y la fragilidad humana, ¿no? Temas que serán centrales en su obra posterior, con un lenguaje más libre y más experimental. De Llamando al Yeti os voy a leer un poema que se llama Naturaleza muerta, con globo. Es un poema que reflexiona sobre la fugacidad de la vida y la memoria, contraponiendo objetos cotidianos como llaves, paraguas, relojes, un globo infantil, con la certeza de la muerte. Su fuerza radica en cómo lo banal se convierte en símbolo de lo trascendental. Lo que parece irrelevante revela la fragilidad de la existencia. En lugar de que vuelvan los recuerdos en el instante de la muerte, solicito el regreso de las cosas perdidas. Por puertas y ventanas, los paraguas, la maleta, los guantes, el abrigo, para que pueda decir: ¿qué me importa todo eso? Alfileres, este peine, aquel, la rosa de papel, la cuerda, el cuchillo, para que pueda decir: nada de eso echo de menos. Donde quiera que estés, llave, trata de llegar a tiempo para que pueda decir: la herrumbre, querida, la herrumbre. Caerá una nube de certificados, de pases, de expedientes, para que pueda decir: el sol se pone. Reloj, emerge del río, deja que te tome mi mano, para que pueda decir: finges la hora. Aparecerá también el globo secuestrado por el viento, para que pueda decir: aquí no hay niños. Vuela por la ventana abierta, vuela por el amplio mundo, que alguien exclame: ¡ay!, para que pueda llorar. En 1960 empieza a codirigir la columna Correo Literario dentro de la revista Vida Literaria, una especie de consultorio donde contestaba las cartas de los jóvenes aspirantes a escritores que le enviaban sus manuscritos a la redacción y esperaban que ella
se los corrigiera, les diera su opinión. Y bueno, la verdad es que las respuestas de ella, es que algunas son un poco, yo creo que a veces se pasa, ¿no?, en sus respuestas, pero son muy, muy irónicas, a veces demasiado irónicas, ¿no? Y en todas las respuestas podemos entrever ese particular concepto de ella que tiene de la literatura, ¿no? Pero vamos, todo con mucha ironía y en algún momento con cierta guasa. A un remitente que se quejaba de que sus poemas no eran entendidos, le escribió: no se preocupe, los verdaderos poetas son siempre incomprendidos, es un signo de grandeza. A otro le decía: le ruego que no se atreva a enviarnos poemas sin firmar. Los escritores con miedo merecen el peor destino de todos, el olvido. En algunas respuestas se cuela inevitablemente sus opiniones sobre la escritura poética. Por ejemplo: nos entristece que trate usted el verso libre como la liberación de cualquier rigor. La poesía era, es y será siempre un juego, y no hay juego sin reglas. Lo saben los niños, ¿por qué los adultos lo olvidan? El verso libre exige un oído más musical que el caso de la métrica regular. No soporta una palabra sobrante, no sabe disimular ningún campo desierto. La palabra ¿por qué? Es la más importante en el lenguaje terrestre y probablemente en los de otras galaxias. Ella decía que no se debía sucumbir en exceso a las emociones y que de los sentimientos más nobles nacían poemas muy malos. Y siempre siguió ocupándose de estos escritores jóvenes y bueno, su casa siempre estaba abierta para ellos, ¿no? Ella siempre los recibía y los aconsejaba. Pero bueno, esto que os leo es que lo escribe en Correo Literario. En los años 60 vino el auge del cine, que era, bueno, ocasión de recuperar las carencias de la década anterior, y en Vida Literaria se comentaban películas casi a diario. Aunque ella no escribió ninguna reseña de ninguna película, el cine siempre se hallaba presente en su vida y en su obra. Era evocado con frecuencia en los poemas y en sus conversaciones y demás, ¿no? Porque le apasionaba el cine, ¿no? Le gustaba mucho, por ejemplo, El crepúsculo de los dioses, Los pájaros de Hitchcock, le encantaba Kurosawa, El hombre mosca. Escribió mucho sobre Chaplin, Orson Welles, y esa pasión de niña le venía de niña. O sea, esa pasión por el cine le venía de niña, porque ella de pequeña se juntaba con las amigas en su casa y simulaban que era un estudio de cine, se disfrazaban y se ponían nombres artísticos. El suyo era Trina de Pontón, no sé por qué, pero era el nombre que tenía. Se vestían con cortinas y querían ser estrellas. Decía: amo el cine y le he perdonado mucho. No amo el teatro, así que no soy tan benevolente con él. Espero más del cine. El teatro no alcanza la vida. Y luego dice: prefiero leer teatro que verlo, porque al leer las obras yo misma las dirijo. Me aburre el teatro tradicional, donde todo es como Dios manda y de acuerdo con la época. Pero me aburre aún más cuando los protagonistas del siglo XVII se balancean bajo el techo o gritan sus papeles tirados por el suelo. Sentía, eso sí, especial debilidad por el teatro amateur. Bueno, a propósito de su relación con el teatro, voy a leer un fragmento de un poema, o sea, no quiero leerlo entero, voy a leer solamente unas estrofas, de un poema que se llama Vida sobre la marcha o Vida al instante, del Gran Número, de 1976, donde reflexiona sobre la existencia humana como una representación improvisada, sin ensayo previo y sin posibilidad de repetir escenas. Así es como ella ve lo que es la vida, ¿no? No conozco el papel que interpreto. Solo sé que es mío, intransferible. ¿De qué trata la obra? Tengo que adivinarlo una vez en el escenario. Mal preparada para el honor de vivir, apenas si aguanto el ritmo de la acción impuesto. Improviso, aunque me asquea la improvisación. Tropiezo a cada paso con el desconocimiento de las cosas. ¿De qué trata la obra? Estoy de pie entre los decorados y veo lo sólidos que son. Me sorprende la precisión de todo este atrezzo.
La tramoya funciona ya desde hace tiempo. Han sido encendidas incluso las más lejanas nebulosas con el desconocimiento de las cosas. No me cabe duda de que se trata del estreno. Y haga lo que haga, se convertirá para siempre en lo que hice. La tramoya funciona ya desde hace tiempo. Han sido En 1966, Wisława devuelve su carnet del partido y pierde su puesto de directora en la sección de poesía y su trabajo en vida literaria. Y en 1967 aparece su primer artículo de las lecturas no obligatorias, que seguirá escribiendo hasta 2002. Luego enfermó de los pulmones, pasó un tiempo en casa de reposo y solo pasaba por la redacción para entregar sus lecturas no obligatorias, que es ese libro que veis ahí. Ahí están algunos ejemplares en polaco y el libro este, que es muy interesante. Es un libro en prosa que habla de diversas y variadas cosas, ¿no? Y ya, bueno, no tuvo nunca más un puesto fijo, porque ella enviaba los escritos y enviaba sus lecturas no obligatorias y ya nunca más fue a trabajar. Estas lecturas no obligatorias constituyen una parte esencial de la obra de la poeta. Son una fuente importante de información sobre los gustos literarios de Wisława y demás cosas, ¿no? Demás temas. En la introducción de uno de los volúmenes de lecturas no obligatorias escribió que consideraba la lectura como el juego más maravilloso inventado por la humanidad. O sea, ya tiene un texto un poco más largo donde describe qué es eso tan maravilloso de poder leer, ¿no? Y bueno, eso no quería añadirlo, pero bueno, que a menos que sepáis de qué manera lo valora como un juego maravilloso. Luego veréis los autores preferidos de ella, pero aparte de sus lecturas, que por supuesto eran muchas y muy buenas, ella nos dice: me interesan los libros de naturaleza, históricos, antropológicos, leo diccionarios, guías, monografías. A veces cojo un libro sobre mariposas o libélulas, otras un folleto sobre hacer reformas en casa o un manual escolar. Es que decía que le espantaba la perspectiva de leer únicamente literatura de ficción. Por eso he puesto ahí, que tenía que haber sido un clic, pero ha salido antes del clic, que esa frase, ¿no? Tras un monólogo interior, apetece, para variar, enterarse de cómo estornudan los elefantes o cuántas patas tiene realmente el 100 pies. Gracias a las lecturas no obligatorias sabemos que admiraba la pintura de Vermeer, que literatura tenía sus libros de cabecera, como los papeles póstumos del Club Pickwick de Dickens, los ensayos de Montaigne, que sentía admiración por las novelas de Jonathan Swift, Mark Twain y Thomas Mann, que en poesía era una incondicional de muchos grandes poetas polacos como Milosz, que admiraba a Rilke, que le gustaba la poesía de Elizabeth Bishop, que era una de sus poetas preferidas. Uno de sus personajes favoritos era Chaplin, le encantaba Sherlock Holmes. Uno de sus directores de cine favoritos era Fellini, le encantaban las películas de Woody Allen. En el campo de la música adoraba a Chopin, como no podía ser de otra manera. Acudía a la ópera de vez en cuando y se declaraba entusiasta de Ella Fitzgerald, a quien quiso escribir un poema. Y aquí os voy a dejar un poema que no os voy a leer, que vais a leer vosotros, porque también quiero descansar un rato. Que leáis vosotros. No me digáis que no es chulo el poema, ¿eh? Muy cortito. Sin gafas es maravilloso. Te lo leo. Mientras esa mujer del Rijksmuseum, en un silencio pintado, concentrada, siga vertiendo día tras día leche de la jarra al cuenco, no merecerá el mundo el fin del mundo.
Bueno, en las lecturas no obligatorias ella también escribía con mucho amor sobre los animales, especialmente los perros y los pájaros. Hasta publicó allí una carta a los delfines en la que les avisaba de los experimentos que hacían con ellos los militares. Os voy a leer un fragmento que me gusta mucho de lecturas no obligatorias que habla de los pájaros. Me gustan los pájaros por su volar y su no volar, su bucear en el agua y las nubes, por los huesitos rellenos de aire, por el plumón impermeable debajo de las plumas, por las garras desaparecidas al final de sus alas y conservadas en sus pies, con excepcionales pies de remos también dignos de respeto, por sus chorreras de plumón, penachos, crestas, golletes, volantes, casacas, pantalones, abanicos y gargantillas. Bueno, un aspecto de nuestra querida poeta es que sentía pasión por los cachivaches, por los objetos kitsch, y le apasionaba hacer collage, las postales collage. Se estima que envió alrededor de 10.000 postales collage a amigos y conocidos. Y aquí os he puesto unos pocos ejemplos, pero vamos, es que tiene, bueno, ya digo, 10.000. ¿Recuerdas el que luego fue su secretario después del Nobel, Michael Rusinek? Decía que a principios de cada año, a principios de noviembre, ella se disculpaba ante sus conocidos y amigos diciendo: por favor, no me visites por unos días porque voy a ser artista. Y se dedicaba a escribir, y tiene muchísimas postales curiosísimas, la verdad. Y lo de los objetos kitsch era muy divertido, porque ella, cuando iba por ahí, siempre compraba objetos de lo más, o sea, kitsch, de plásticos, objetos ridículos, ¿no? Y luego, en sus cenas, en sus comidas, en su casa, lo sorteaba. Hacía una especie de rifa y lo sorteaba a sus amigos, y cada uno se llevaba a su casa una cosita. O sea, es una faceta de su personalidad que a mí me hacía gracia, ¿no? Yo creo que dice también mucho de ella. Bueno, y ahora ya quiero contaros la parte más bonita de su vida, que es su relación amorosa con Kornél Filipovich, que fue su pareja durante 23 años. Mirad ahí qué jovencitos están los dos. Lo que nos cuenta ella. Vi a Kornél por primera vez allá por 1946 o 47. No recuerdo dónde fue, pero sí la impresión que me causó. Rubio, canoso, bronceado. Llevaba un pantalón azul, desvaído. Entonces todavía no estaban de moda los vaqueros. Y un blusón de un maravilloso amarillo claro. Pensé: Dios mío, qué hombre más guapo. Pero ese encuentro no tuvo en aquel momento consecuencia alguna. Durante muchos años nos miramos de lejos. Y ahora os voy a leer un poema que se llama Amor a primera vista, de Fin y Principio, de 1993. Ambos están convencidos de que los ha unido un sentimiento repentino. Es hermosa esa seguridad, pero la inseguridad es más hermosa. Imaginan que, como antes no se conocían, no había sucedido nada entre ellos. Pero, ¿qué dirían las calles, las escaleras, los pasillos en los que hace tiempo podían haberse cruzado? Me gustaría preguntarles, si no recuerdan, quizá un encuentro frente a frente alguna vez en una puerta giratoria, o algún perdón entre la multitud, o la frase «se ha equivocado en el auricular». Pero conozco su respuesta. No lo recuerdan. Se sorprenderían de saber que ya hace mucho tiempo que la casualidad juega con ellos. Todavía no del todo lista para convertirse para ellos en destino, los acercaba
y alejaba. Se interponía en su camino y, conteniendo la risa, se echaba a un lado. Hubo signos, señales, pero ¿qué más daba que no fueran comprensibles? ¿No habrá volado una hoja de un hombro a otro hace 3 años o incluso el último martes? Hubo algo perdido y levantado del suelo. ¿Quién sabe si no ya alguna pelota en los matorrales de la infancia? Hubo picaportes y timbres en los que un tacto se sobrepuso a otro tacto. Maletas, una junto a otra en una consigna. Quizá una cierta noche el mismo sueño, esfumado inmediatamente después de despertar. Claro, todo principio no es más que una continuación, y el libro de los acontecimientos se encuentra siempre abierto a la mitad. Cornell militaba en un grupo de intelectuales de izquierdas que organizaba la vida literaria en la clandestinidad. Precisamente gracias a ese grupo entró en contacto con Bloodek, el que luego fue su marido. Detenido por la Gestapo, pasó mucho tiempo en cárceles y campos de concentración. Era un magnífico escritor de relatos, más adelante también poeta y guionista de cine. Cuando reaparece en la vida de Szymborska es hacia mediados de los años 60. Su amiga Ewa Lipsa dice: ellos ya se conocían de antes y se vieron en diversas ocasiones en la unión de escritores. Después ocurrió de repente un destello, una chispa saltó entre ambos. Cornell era un amante del campo, era naturalista, era pescador, le gustaba ir a pescar. Iban a pescar, iban de acampada en Nowy Sącz, a orillas de los ríos Dunajec, Raba y Skava. Ahí los veis en la foto, en la tienda de campaña. Y en esta otra foto, como siempre, fumando, porque tanto Cornell como Wisława fumaron hasta el final de sus días. Bueno, Wisława se dedicaba a limpiar toda la zona de basura, ¿no? Como haríamos ahora, como haría ahora unos buenos ecologistas, ¿no? Llegan al campo y sí, mi padre lo hacía, se ponía a limpiar, a recogerlo todo. La relación con Cornell dota su poesía del elemento de la idiosincrasia, de la sensación de infinidad del mundo y de que todo en este mundo es importante, ¿no? Decía, este mundo no es solo nuestro, sino de muchas más formas de vida. La pesca con Cornell debió de ser para ella una experiencia profunda. En el río de Heráclito, el pez se convierte en metáfora de todo, metáfora única. Es un poema sobre el pasar que os voy a leer. En el río de Heráclito, el pez pesca al pez. El pez trocea al pez con un afilado pez. El pez construye un pez. El pez vive en el pez. El pez escapa del sitiado pez. En el río de Heráclito, el pez ama al pez. Tus ojos, le dice, resplandecen como peces en el cielo. Quiero nadar hacia un mar compartido contigo, el más bello del banco de peces. En el río de Heráclito, el pez inventa al pez de peces. El pez se arrodilla ante el pez canta al pez. El pez le pide al pez un nadar más ligero. En el río de Heráclito, yo, pez singular, pez distinto, aunque sea del pez árbol, del pez piedra, escribo por momento pececillos de escamas plateadas por tan corto tiempo que tal vez la oscuridad sea la que parpadea consternada. Bueno, como ya he dicho, de su relación con Cornell, durante 23 años, Wisława se contagió absolutamente por el amor
hacia la naturaleza, ¿no? La idea de que cada ser es importante. Y esa amorosa admiración por la naturaleza irrumpió de golpe en su poesía. A propósito de un poema suyo, de los 90, ella decía: siempre doy vueltas junto a este mundo que no es solo nuestro, sino de muchas más formas de vida, e intento comprender cómo éstas nos perciben. Os voy a leer un poema que se titula El silencio de las plantas. Bueno, a mí es que me gustan mucho todos, los he elegido, pero hay algunos que me gustan especialmente. Este me gusta especialmente. Es de Instante, del año 2002. El silencio de las plantas. La relación unilateral entre vosotras y yo no va mal del todo. Sé lo que es hoja, pétalo, espiga, piña, tallo, y lo que os pasa a vosotras en abril y en diciembre. Aunque mi curiosidad no es correspondida, sobre algunas de vosotras me tengo que inclinar y hacia otras levanto la cabeza. Tengo nombres para vosotras: arce, lampazo, anémona, brezo, enebro, muérdago, no me olvides. Y vosotras no tenéis ninguno para mí. Hacemos el viaje juntas y durante los viajes se conversa, digo yo, se intercambian comentarios, aunque solo sea sobre el tiempo o sobre las estaciones que pasan a toda velocidad. Temas no faltarían, porque nos unen muchas cosas. La misma estrella nos tiene a su alcance. Proyectamos sombras según las mismas leyes. Intentamos saber cosas, cada una a su manera. Y lo que no sabemos también nos asemeja. Lo aclararé como pueda. No tenéis más que preguntar. ¿Qué es eso de ver con los ojos? ¿Para qué me late el corazón? ¿Y por qué mi cuerpo no echa raíces? Pero, ¿cómo contestar a preguntas no hechas si además se es alguien para vosotras tan nadie? Musgos, sotos, prados y juncales, todo lo que os digo es un monólogo y no sois vosotras quienes lo escucháis. Hablar con vosotras es necesario e imposible, urgente en una vida apresurada y aplazado hasta nunca. Bueno, Wisława amaba a los perros, pero fueron los gatos los animales que con más intensidad habitaron la vida de Dymowska. Y eso gracias a Kornél Filipovic, que siempre tenía una gata encima de su mesa de despacho. Siempre. Kornél murió tras una rápida enfermedad, un cáncer de pulmón, en 1990. Wisława dice de él: Kornél era un hombre maravilloso, un magnífico escritor. Estuvimos juntos 23 años. No vivíamos juntos, no nos estorbábamos mutuamente. Hubiera sido ridículo, uno escribiendo a máquina, el otro escribiendo a máquina. Éramos como dos caballos que galopan a la vez. La muerte de Kornél, a pesar de que ella era una persona bastante racional, le afectó muchísimo. Y a pesar de lo contenida que es escribiendo, por eso ya os he dicho antes que de las pasiones y de los sentimientos a veces salen malos poemas, ¿no? Ella escribió un poema que a mí me gusta muchísimo, que os voy a leer, que se llama Despedida de un paisaje. Nos muestra de una manera muy contenida el dolor por la ausencia de su amado. No le reprocho a la primavera que llegue de nuevo.
No la culpo de que cumpla como todos los años sus obligaciones. Comprendo que mi tristeza no frenará la hierba. Si los tallos vacilan, será solo por el viento. No me causa dolor que los sotos de alisos recuperen su murmullo. Me doy por enterada de que, como si aún vivieras, la orilla de cierto lago es tan bella como era. No le guardo rencor a la vista por la vista de una bahía deslumbrante. Puedo incluso imaginarme que otros, no nosotros, estén sentados ahora mismo sobre el abedul caído. Respeto su derecho a reír, a susurrar y a quedarse felices en silencio. Supongo incluso que los une el amor y que él la abraza a ella con brazos llenos de vida. Algo nuevo, pajaril, susurra entre los juncos. Sinceramente, les deseo que lo escuchen. No exijo ningún cambio a las olas de la orilla, ligeras o perezosas, pero nunca obedientes. Nada les pido a las aguas junto al bosque, a veces esmeralda, a veces zafiro, a veces negras. Una cosa no acepto: volver a ese lugar. Renuncio al privilegio de la presencia. Te he sobrevivido lo suficiente, y solo lo suficiente, como para pensarte desde lejos. En los años 90, Szymborska recibió numerosos premios antes del Nobel, entre otros el premio Goethe en 1995, y en ese mismo año fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad Adam Mickiewicz de Poznań, de cuya poesía se dijo en el acto que es una poesía de las grandes preguntas, con una filosofía detrás abierta de par en par a la metafísica. En el 96 ganó el Nobel de Literatura. Le costó tiempo digerir esa fama repentina. En sus primeras declaraciones afirmó que se sentía al mismo tiempo aturdida, sorprendida, alegre, encantada y asustada, y que el miedo se apoderó de ella de tal forma que le encantaría tener un doble. Se sentía desbordada y sobre todo avergonzada por haber sido ella y no alguno de los otros dos poetas polacos nominados, que lo merecía mucho más. Y afirma: prefiero pensar en el reconocimiento de mi poesía como el reconocimiento de toda la poesía polaca contemporánea, que tiene algo importante que decir al mundo. Para proteger su privacidad, y sobre todo porque estaba agobiada, desbordada, o sea, ella que era una persona muy de casa, muy tranquila, de no salir, tampoco viajar demasiado, ¿no? De repente se encontró con eso, ¿no? Que fue como que la desbarató completamente, ¿no? Y tuvo la buena idea de encontrar un secretario, que fue este hombre, Michał Rusinek, que fue su salvación durante toda la época del Nobel, y continuó siendo su secretario hasta su muerte. De la ceremonia de los Nobel, no sé si sabréis que, bueno, es una anécdota, que como ella era una fumadora empedernida, evitaba las celebraciones y todos los eventos oficiales donde no se podía fumar. Pero consiguió que el mismísimo rey de Suecia saliera del banquete para fumarse con ella un cigarrillo. Bueno, sobre su discurso en la recepción del Nobel, que tiene fama de ser el más breve de la historia de los Nobel, cosa que ya dice mucho de ella, se suele destacar estas palabras: tengo en gran aprecio dos pequeñas palabras: no sé. Son pequeñas, pero tienen alas.
nos amplían la vida a territorios dentro de nosotros mismos y espacios en que está suspendida nuestra diminuta tierra. Ella se cansó de frecuentar los congresos de poetas, las bienales de poesía, las veladas poéticas fuera del país, en Gante, Estocolmo, Londres. Viajó mucho durante ese primer año del Nobel. Pero según cuenta la crítica literaria Marta Wicca, que era amiga de ella, dice: lo que más le gustaba de los viajes era caminar por las calles, porque eso le permitía observar la vida. Su estilo de viajar era ponerse la bata en el hotel, sacar el pan, algo para acompañar y hacerse la cena o el desayuno. No sé cómo se sintió cuando fue invitada de honor en Estocolmo. Lo que guardaba en la memoria de un viaje solía ser un elemento, un detalle, un episodio que dispara la imaginación. Después del último viaje a Italia, en la primavera de 2009, le dijo a su secretario que ya no quería volver a viajar. Por cierto, os diré que los italianos han sido auténticos groupies de Wisława, o sea, fans absolutos, los más fans de todos, que a donde estaba ella acudían porque, no sé por qué extraña razón, ella, fijaos, ¿no? Polaca, italianos, pues congeniaron muy bien esos espíritus, ¿no? Y ya digo que tenía muchísimos seguidores en Italia. Observar la vida, las personas, siempre con sentido del humor, se refleja en este poema que seguramente conoceréis, que es Contribución a la estadística. Se trata de un poema irónico en el que Szymborska clasifica a la humanidad en porcentajes imaginarios para mostrar con humor y lucidez nuestras contradicciones, debilidades y rarezas como especie. Usa el lenguaje frío de la estadística para revelar lo profundamente humano que es todo aquello que no puede medirse. Así que os voy a leer. Algunos sé que lo conocéis. Contribución a la estadística. De cada 100 personas, las que todo lo saben mejor, 52. Las inseguras de cada paso, casi todo el resto. Las dispuestas a ayudar, siempre que no dure mucho, nada menos que 49. Las buenas siempre, porque no pueden ser de otra forma, 4, quizá 5. Las predispuestas a mirar sin envidia, 18. Las que viven con un miedo permanente a algo o a alguien, 77. Las capacitadas para ser felices, como mucho, 20 y tantas. Las inofensivas de una en una, pero a salvajadas en grupo, más de la mitad, seguro. Las crueles cuando las circunstancias las obligan, eso mejor no saberlo ni siquiera aproximadamente. Las sabias a posteriori, no muchas más que las sabias a priori. Las que de la vida no toman nada más que cosas, 40. Aunque quisiera equivocarme. Las encorvadas, doloridas y sin linterna en la oscuridad, 83, tarde o temprano. Las dignas de compasión, 99. Las mortales, 100 de 100, número que por ahora no sufre ningún cambio. Bueno, a pesar de pasar 30 años hablando de libros, muy pocas veces ella escribió sobre poesía en las lecturas no obligatorias. En realidad, su credo poético lo expuso en una reseña sobre el libro Historia del Próximo Oriente en la Antigüedad. Una cosa un poco rara. No quería hablar de su cocina poética. Algunas de sus ideas. Lo más importante en un poeta es la fe en los poderes misteriosos que dormitan en cada objeto. Ella repetía que no tenía ningún programa poético y cuando en las entrevistas le preguntaban sobre su cocina poética ella decía: no estoy hecha para las entrevistas,
El poeta no está capacitado para pronunciarse sobre su obra, ha de callar. Los poemas, el hecho de escribirlos, pertenecían para ella a la esfera del silencio. Pero a veces sucedía que en los propios poemas reflexionaba sobre la poesía. Wisława, gran racionalista, cuando se trataba de poemas, optaba por el misterio. Consideraba que el acto de crear era un secreto, un enigma. Prefería escribir a mano, en hojitas pequeñas, porque eso le aseguraba el contacto entre lo que tenía en la cabeza y la mano. Y decía: las ideas a veces vienen del aire, a veces el punto de partida es el choque entre dos palabras. El humor siempre fue una de las características de su escritura. Decía: el humor es el hermano menor de la seriedad. El humor es la unión orgánica entre la tristeza y la risa. El arte de hacer reír es un don infernalmente serio. Es realmente la gran tristeza capaz de vislumbrar cosas graciosas. A los jóvenes escritores, en los cursos que daba, les decía que el acto creativo más importante de un poeta era borrar, y el mueble más importante de su casa, la papelera. Los poemas maduraban en Chimboska largo tiempo, tardaba mucho en escribirlos y después los dejaba reposar expuestos a la prueba del tiempo. Dice, y dice una cosa que a mí me encanta, dice: un poema escrito de noche y leído a la mañana siguiente no siempre soporta el cambio del momento del día. El poema escrito en primavera no necesariamente aguanta la prueba del invierno. Retengo bastante tiempo un poema para mirarlo bien y de veras escribo mucho más de lo que pueda parecer, pero para eso sirve la papelera. En los 3 años que siguieron a la concesión del Nobel no escribió ningún poema, pero en los 15 años siguientes al Nobel escribió 3 libros que tenéis aquí. Bueno, Instante, que lo veis en la versión polaca con los pájaros, y la versión española. 2 puntos, el siguiente, y Aquí. Los temas de siempre, incluido también el tema de la muerte, pero tratada, por supuesto, sin solemnidad. En 2002 apareció Instante. A mí me parece, desde mi punto de vista, Instante es el mejor de todos sus libros. Y es una de las obras más maduras y más interesantes. La filosofía del libro consiste en observar lo pequeño para iluminar lo grande, usar la ironía para hablar de lo serio y transformar lo cotidiano en lo universal. Es una obra que invita a detenerse en el presente y valorar la fugacidad de la vida como parte de su belleza. Os voy a leer un poema de Instante que se llama Instante también. Este poema se enfoca en el presente absoluto, ¿no? La poeta describe un momento en el que el mundo parece detenerse en un equilibrio perfecto. No hay pasado que lamentar ni futuro que temer, solo la existencia pura. Ella se posiciona como una observadora que se maravilla ante lo que parece obvio. El sentido profundo radica en la paradoja de que, aunque el momento es efímero, es un instante, la sensación de pertenencia al universo que produce es eterna. Vale, voy a leer Instante. Camino por la ladera de una verdeante colina. Hierba, florecillas en la hierba, como en un cuadro para niños. Un neblinoso cielo ya azulea. La vista de otras colinas se extiende en silencio. Como si aquí nada hubiera habido de cámbricos, silúricos, ni rocas gruñéndose las unas a las otras, ni abismos alzados, ninguna noche en llamas, ni días en torbellinos de oscuridad. Como si no hubieran pasado por aquí llanuras en febriles delirios, en glaciales temblores. Como si solo en otros lugares se hubieran agitado los mares y se hubieran desgarrado las orillas de los horizontes. Son las 9:30, hora local.
Todo está en su sitio, en amable armonía. En el valle, un pequeño arroyo, como el pequeño arroyo que es. Un sendero en forma de sendero desde siempre hasta siempre. Un bosque con apariencia de bosque por los siglos de los siglos. Amén. Y en lo alto, unos pájaros que vuelan en su papel de pájaros que vuelan. Hasta donde alcanza la vista, aquí reina el instante. Uno de esos terrenales instantes a los que se les pide que se detengan. Casi hasta el final de su vida, la poeta consiguió vivir a su propio ritmo, trabajar, reunirse con amigos, fumar, beber vodka y escribir poemas. En una entrevista después de publicar Aquí, dijo: la literatura no tiene el monopolio para despertar asombros, pero la vida normal y corriente crea continuamente ocasiones para ello. En este sentido, quiero leeros un poema que me gusta muchísimo, Las nubes, también de Instante, de 2002. Con la descripción de las nubes debería darme mucha prisa. En una milésima de segundo dejan de ser esas y empiezan a ser otras. Es propio de ellas no repetirse nunca en formas, matices, posturas y orden. Sin la carga de ningún recuerdo, se elevan sin esfuerzo sobre los hechos. ¿De qué van a ser ellas testigos? En un segundo se disipan en todas direcciones. Comparada con las nubes, la vida parece tener los pies sobre la tierra. Se diría que es inmutable y prácticamente eterna. Al lado de las nubes, hasta una piedra parece un hermano en el que se puede confiar. Y las nubes, nada, primas, lejanas y frívolas. Que exista la gente si quiere, y después que se mueran uno tras otro. A ellas, a las nubes, les trae sin cuidado. Todas estas cosas tan extrañas. Sobre toda tu vida, y aún incompleta también la mía, discurren pomposas, igual que discurrían. No tienen la obligación de morir con nosotros. No necesitan ser vistas para poder pasar. Desde hacía bastantes años ella sabía que tenía un aneurisma de aorta, pero no quiso operarse porque dijo que prefería que reventara. Le parecía un final rápido y fácil. Murió el 1 de febrero de 2012, tranquila, en su casa mientras dormía, como ella quería. Y dicen que el humor lo mantuvo hasta el final. Mucho se ha escrito sobre Szymborska desde entonces, pero quiero leeros las palabras de uno de sus traductores, el traductor al alemán de Decius, que dicen así: no encontramos en Szymborska abismos tormentosos, incesantemente rugientes. No nos atraen profundidades sospechosas, no nos balanceamos en el borde. Su isla, desde lejos, parece misteriosa, pero de cerca brinda alegría y felicidad. Esta isla, rica en fauna y flora, está libre de contaminación, tanto en el sentido material como en el del lenguaje o la atmósfera. Un biotopo espiritual favorable para nuestra salud. Frase que me encanta. Yo me la he apropiado, ¿no? La poesía de Szymborska es un biotopo espiritual favorable para nuestra salud. Y para terminar,
con ese humor que caracterizaba a Szymborska, leo este poema, el último que voy a leer, que es muy cortito, que fue escrito hacia 1962, o sea, ella todavía era una mujer joven, que se titula Epitafio, de su libro Sal. Aquí yace, como la coma anticuada, la autora de algunos versos. Descanso eterno tuvo a bien darle la tierra, a pesar de que la muerta con los grupos literarios no se hablaba. Aunque tampoco en su tumba se halla nada mejor que una lechuza, jacintos y este treno. Transeúnte saca el cerebro electrónico de la cartera y piensa un poco en el destino de Wisława. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya tenéis que levantar. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, pues veo que os ha gustado. Pues nada. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, espero que os animéis a leer a mi querida Wisława. Yo creo que para mí ya de Instante es el mejor libro, pero bueno, estas son las obras completas, la poesía completa. Ya sabéis que la poesía hay que leerla tranquilamente, poco a poco. Y es verdad que es difícil elegir poemas porque, bueno, me gustaban muchos más, pero había que elegir. A vosotros, de verdad, a vosotras. Muchas gracias, Flora, por hacernos tan próximo y tan cerquita a Wisława, porque yo creo que lo mejor que nos puede, bueno, por lo menos a los que nos gusta la poesía y sobre todo esta mujer, que nos la hagan presente, porque claro, es una mujer que ya ha fallecido, como muchos poetas y escritores, pero del trabajo y de lo que nos ha expuesto, a mí me ha hecho verla cercana y verla viva, ¿no? De alguna manera, porque para mí me resulta primordial. Y es que es una poeta muy, muy especial, ¿no? He podido comprobar y yo estoy totalmente embaucado con ella, así que muchísimas gracias. Y yo para prepararme me leí una biografía muy interesante, porque es verdad que quieras que no te interesa también conocer al personaje, conocer su vida, Y yo creo que sí que está bien, que es importante, porque en un recital, si no sitúas un poco los poemas dentro de su contexto histórico, no quería que fuera tampoco demasiado pesado, demasiado largo. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold.